buenos días, familia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Aquí haciendo algo un poquito diferente, en vez de estar detrás del atril, sentado en la banca, aquí, para compartir algunos pensamientos, algunos sentimientos que tiene uno en el corazón, y cómo la mano de Dios siempre obra para satisfacer nuestra vida, nuestras necesidades, y cómo la promesa de Dios siempre se hace cumplir. Una palabra la cual es para nosotros fiel y verdadera, una palabra que se torna a nosotros alimento de vida, alimento de esperanza, alimento de consuelo. Sí, porque el hambre a veces no es el hambre física, es el hambre de justicia, el hambre de amor, el hambre de perdón. Hay veces que el hambre se convierte en hambre de compañía, en hambre de entendimiento, en hambre de ser consolado, de ser consolada. El hambre se torna a ser seguridad. El hambre es un hambre de confianza, un hambre de asistencia en la vida. Y de eso se va tratando las lecturas de la mañana de hoy. A través de Génesis, el Salmo, a través de la segunda lectura de la carta de Hebreos y a través del Evangelio de San Lucas, el capítulo 12, también todo esto junto tiene un solo tema. Tiene el tema de la confianza, tiene el tema de la seguridad, tiene el tema de que la asistencia del Señor siempre está cercana a nosotros. Nos deja saber a través de la petición de Abraham en Génesis 15, cuando le pide a Dios la descendencia que le había prometido de tener un hijo con Sara. Y en medio de ese clamor y de ese sentimiento de su corazón de tener su propio hijo, el Señor le confirma que su descendencia ha de ser grande. No le contesta directamente, pero le da la seguridad y la certeza de que la palabra de Dios ha de cumplirse en su vida y de que ha de ser abundante el resultado de la obra de Dios en su vida. ¿Y cuál es la reacción de Abraham? Abraham creyó lo que el Señor le había dicho y por creer le fue contado por justicia. Fue justificado, fue recibido y la palabra de Dios, como ya nosotros sabemos, también fue cumplida. El hijo de la promesa nace, Isaac llega a la vida de Abraham y de Sara, y ciertamente la descendencia fue una descendencia numerosa. Este Salmo 33, si mi memoria no me falla, que es el Salmo de la mañana de hoy, también nos lleva a nosotros a tener una confianza inigualable en lo que es la obra de Dios y el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ese Salmo 33 en el verso 12 comienza de una manera que es certera, incisiva y directa para nosotros. Fíjese cómo nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nosotros que tenemos a Dios por Dios, es porque Dios nos ha escogido desde el fondo de su corazón para Él ser nuestro Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros bienaventurados. Esa presencia de Dios en nuestra vida, esa obra de Dios para nuestro beneficio, es lo que nos hace a nosotros, como dicen por ahí, como un slogan que lo tienen muy gastado, pero es algo que
verdaderamente es muy profundo. Eso es lo que nos hace a nosotros ser bendecidos. No bendecidos por cosas materiales, no bendecidos porque el tesoro de nosotros sea eso mismo, cosas materiales. No, somos bendecidos porque nuestro tesoro proviene del reino de los cielos, proviene del corazón de Dios para nosotros. Nuestro tesoro, Cristo Jesús. El reino de Dios se ha acercado a nosotros en su Hijo Jesús para hacernos a nosotros ricos en el amor, la esperanza y el consuelo que necesitamos nosotros, para hacernos a nosotros saludables de cuerpo, alma y mente, para alabar y bendecir a Dios. Saludables en la manera en que tenemos la capacidad de amar al prójimo, de asistirle en sus necesidades con la misma intensidad y consuelo y amor que Dios lo hace con nosotros. Esa es nuestra bienaventuranza. Nuestra bienaventuranza está fundamentada en el reino de los cielos. Nuestra bienaventuranza está fundamentada en la esperanza que Dios ha creado para nosotros en su propio Hijo Jesús. De esa manera nuestra salvación, nuestros bienes, nuestra seguridad, nuestro porvenir no está basado en la fortaleza nuestra, está basada en la riqueza, en el poder y en la autoridad de Dios. Fíjense que el Salmo 33, una vez más, en el verso 16 nos dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. De esa manera, nuestra seguridad, nuestra salvación, nuestro porvenir están cubiertas por la buena obra de Dios para con nosotros. No es lo que nosotros podamos hacer para tener vestido, para tener alimento, para tener un hogar o una casa, sino es la obra bienhechora de Dios para con nosotros lo que nos hace a nosotros sentirnos seguros. Sí, Dios también provee para nosotros el trabajo, provee para nosotros el alimento, provee todo, porque viene de su amor, viene de su cuidado intenso, profundo por nosotros. Tenemos el alimento y tenemos el alimento espiritual gracias a su amor, su paz y su bendición. Y eso es lo que nos hace a nosotros vivir confiados, que en medio de nuestras necesidades la abundancia de Dios se torna eficaz. En medio de nuestras necesidades Dios satisface a sus hijos y a sus hijas, y para eso se vale de toda la creación, se vale de su Hijo Jesús y se vale también del prójimo que tenemos a nuestro lado, para de esa manera nosotros ser los portadores de la misericordia, de la compasión y de la bendición de Dios. Es por medio de su amor y de su paz que somos nosotros bienaventurados, que somos nosotros bienaventurados y somos bien bendecidos en la riqueza de Dios Todopoderoso para nuestras vidas. Y todo esto lo digo porque la velocidad con que vivimos y lo que exige la comunidad hoy día gasta nuestras fuerzas, gasta nuestra esperanza, gasta nuestro consuelo. La fe en muchas ocasiones se apaga, así como Abraham le pedía al Señor que encendiera la fe, ¿verdad?, a través de que cumpliera su promesa, de que le diera una descendencia. Abraham estaba teniendo un momento difícil en su fe. Así yo lo veo, porque así también me siento. En que hay momentos en que nuestra fe necesita ser encendida una vez más, que nuestra fe necesita, como decimos, un empujoncito, ¿verdad?, para volver a reiniciar, para volver a estar firme, para rememorar o reconfirmar en nosotros que la presencia de Dios es viva y una vez más es eficaz. Y para eso mensajes como este, para esto la palabra del Señor, para esto la meditación,
Porque es que no hay de ninguna otra manera en que nosotros podamos estar firmes. No hay manera en que podamos estar nosotros cimentados en la roca, si no es que estamos nosotros todo el tiempo alimentando nuestro ser, nuestra esperanza y la fe de la fuente que emana de la misericordia del corazón de Dios. Esa fuente, hermano, hermana, no la podemos cambiar. Esa fuente tiene que prevalecer en nuestra vida, contra viento, contra marea, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Tenemos que nosotros mantener nuestro fundamento firme, ese fundamento que es Cristo Jesús, ese fundamento que es la promesa que nos ha hecho Jesús de regresar por nosotros, que nos lleva de una manera al Evangelio de la mañana de hoy. Nos lleva al Evangelio de Lucas, el capítulo 12, en donde encontramos la certeza del regreso de Jesús por nosotros. La certeza de que en este tiempo nosotros no estamos solos, sino que la promesa de Dios para nosotros es una en la cual podemos confiar. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 12, los versos del 32 al 35. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y este es el Evangelio del Señor. En medio de las desavenencias y en medio de las exigencias de la vida, esta palabra en la mañana de hoy nos llega a nosotros como refrigerio. Esta palabra del Evangelio de Lucas llega a nosotros como aquel vaso de agua fría que verdaderamente refresca nuestro ser, refresca nuestra alma. Porque nos podemos sentir agotados, cansados, desanimados, con una fe menguada, en la cual la esperanza como que se deshace, se hace sal y agua, se desaparece. Y necesitamos ese ánimo, ese soplo de vida, necesitamos ser una vez más reanimados en la fe a través de la promesa y la palabra de Dios para con nosotros en nuestra vida. Y nos llama la atención a que nosotros no tengamos miedo, a que no tengamos temor de las cosas que hoy día nos suceden a nosotros, sino que tengamos presente que a Dios le ha complacido de su corazón compartir con nosotros la esperanza, la seguridad y la salvación que hay en el reino de los cielos. ¿Cómo? Sí, a Dios le ha complacido de sobremanera que usted
y que yo seamos bienaventurados, que seamos llenos de esperanza, de seguridad, de fidelidad y de amor en nuestra vida. En medio de nuestras deficiencias como seres humanos, en medio de nuestra fragilidad en la fe, a Dios le ha complacido fortalecer nuestra fe, darnos seguridad, darnos fortaleza física, emocional y espiritual para que nos mantengamos fieles. Y nos llama y nos dice, no tengas miedo, mantente firme, sé estable, continúa hacia adelante, porque a mí me ha complacido que ustedes caminen la vida junto a mi Hijo Jesús. Y que nosotros tengamos entonces seguridad, confianza, no en los bienes o en las posesiones materiales que podemos nosotros tener, sino que tengamos nuestra confianza puesta en lo que Dios nos dice a nosotros. La confianza nuestra no puede estar fijada en aquellas cosas temporales, pasajeras de la vida. Si tenemos esperanza es que este mundo va a ser mejor. Si tenemos esperanza es que tenemos esperanza de ser perdonados. Si tenemos esperanza es que sabemos que el alimento de nuestra vida proviene del reino de los cielos, proviene del corazón de Dios. De esa manera es que Jesús nos dice a nosotros que allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Si nuestro tesoro es la palabra de Dios, la esperanza, el amor, el consuelo, pues entonces allí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro es algo diferente al reino de los cielos, sepa usted que allí también está su corazón. A pesar de la adversidad de la vida, Jesús nos está diciendo que mantengamos la esperanza y el consuelo en la palabra viva de Dios para con nosotros. De que no seamos como las olas del mar, como dice Santiago en el capítulo 1, las olas del mar que el viento las levanta para aquí, las levanta para allá y al final nada son. Sino que seamos como la roca firme, que tengamos nuestra esperanza y nuestra seguridad fundamentada en aquella piedra angular que es Cristo Jesús. Y de esa manera entonces nos llama a nosotros a ser responsables, nos llama a nosotros a mantenernos en guardia, nos llama a nosotros a vigilar de una manera en que provea para nosotros, nuestra familia, pero también que tengamos cuidado del prójimo, del menesteroso, de la viuda, del huérfano, de los maltratados, de los presos, de los sin hogar, de los injusticiados, de aquellos que son rechazados en las iglesias por su género, por su sexualidad, de aquellos que no tienen alimento. Nos está diciendo que tengamos cuidado de estas personas porque estas personas son las que están frágiles. Y si nosotros estamos conscientes de que somos bienaventurados, como menciona el Evangelio 3 veces y como nos menciona también el Salmo 33 en el verso 12, que somos bienaventurados, pues entonces tenemos nosotros el verdadero tesoro en nuestra mano, que entonces lo podemos compartir con aquellos que están en necesidad, para poderlos aceptar, para poderlos incluir, para compartir el amor, para compartir la paz, para compartir la palabra de esperanza, para compartir fe, para dar una nueva luz a la vida de otras personas que están en desesperanza, en necesidad y que no saben a dónde recurrir. Y que a los lugares que recurren no los reciben adecuadamente, los rechazan, los marginan o sencillamente los ponen en una lista de espera y le dicen, te llamamos. Nosotros estamos llamados a dar consuelo, amor y esperanza. Y el Evangelio en la mañana de hoy nos llama a nosotros a ejercer estas responsabilidades que el Señor nos dice, porque ahí es donde radica la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y se
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurados son aquellos siervos, bienaventurados son aquellos que hacen la voluntad de Dios. A eso es que estamos llamados, a eso a lo que en la mañana de hoy el Evangelio nos llama, a tener nuestra esperanza fundamentada en Dios. Así como Abraham en el capítulo 15 de Génesis confió en la promesa de Dios de su descendencia, así entonces también Jesús nos llama a nosotros a confiar en su promesa de que Él ha de regresar por nosotros y de que en medio de nuestras necesidades Jesús suple para cada uno según las riquezas del reino de los cielos y según nuestras necesidades. Ahí está la abundancia, la presencia de Dios en nuestra vida. Y estamos llamados a confiar en esa acción bondadosa y generosa de Dios en nuestra vida. Y nos llama bienaventurados a aquellos siervos que así hacen con otros de la misma manera en que Jesús hace por ellos. O sea, nosotros somos un foco de bienaventuranza para otras personas. Nosotros somos el foco de consuelo. Nosotros somos pequeñas fuentes de esperanza, amor, justicia, inclusión, aceptación. Nosotros somos aquellos quienes hacen viva y eficaz la palabra de Dios en este mundo que tanto necesita de la dirección y del consuelo de Dios. No permanezcamos en nuestras casas, familia. No permanezcamos indiferentes a la invitación que nos hace Dios, Jesús, el Espíritu Santo en el Evangelio de hoy. No tengamos miedo de ejercer nuestra responsabilidad. No tengamos miedo de anunciar el Evangelio de Dios. No tengamos miedo de tener esperanza en la promesa de Jesús. No tengamos miedo de su regreso. El regreso de Jesús lo que nos da a nosotros no es temor, no es miedo. Es la alegría, la seguridad, la certeza de que Jesús no se olvida de nosotros, sino que nos tiene presente en su corazón. Y tan presente nos tiene que nos ha prometido que regresará. Nos toca a nosotros, igual que Abraham, de creer en la promesa, para que sea entonces contado por justicia. De esa manera, familia, pido al Señor que su fe sea restaurada en la esperanza del Evangelio, que su fe continúe ardiendo con la intensidad del amor de Dios. Pido a Dios que su vida esté segura en el corazón de Dios Padre, que sus pasos estén guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, yo le pido a Jesús que su corazón, su vida, su familia esté llena de la gracia y la bondad que proviene del corazón de Dios. Porque es lo único que verdaderamente nos mantiene a nosotros firmes. Es lo único que le va a mantener a usted unida certeramente a la bondad de Dios. Yo pido estas buenas cosas para usted. También pido salud, también pido protección, también pido unidad familiar. También pido que haya paz en su corazón. También pido que esos deseos que están en su alma, el Señor los complazca. Pido al Señor que toda su familia, aquí en este lugar donde estamos viviendo, en Carolina del Sur, pero si su familia está en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, México, Puerto Rico,
que no logramos llegar con facilidad o que verdaderamente no podemos ir. Que allí también Dios envíe su seguridad, que allí también la esperanza, el amor, la salud y sobre todo la salvación también a ellos les llega. Nos toca confiar, nos toca animarnos los unos a los otros, nos toca a nosotros hacerlo realidad. De esa manera, familia, sabe que la parroquia El Mesías y la parroquia Nuestro Salvador está para servirle. La parroquia El Mesías se reúne a las 10:30 de la mañana en el 1110 del Log Shoals Road en Mauldin, Carolina del Sur. Ya sea que le gusta levantarse temprano, tomarse su cafecito y sentarse tranquilo o tranquila allí en la mesita a disfrutar de ese café, luego que se lo tome, venga el Mesías. Aquí estamos para recibirle con mucho amor y con mucha esperanza. Y si por cuestiones de descansar un poquito más, que no, en muchas ocasiones no los merecemos, pues está bien, a las 1:30 nos reunimos en el 2600 del Wade Hampton Boulevard. Y también la recibimos con esperanza.